Cálculo de las reacciones de una viga. He preparado este ejercicio para los estudiantes de Arquitectura y Desarrollo Urbano del Grupo T5M de la Universidad Alva Edison. Y vamos a ver esto de una manera muy simple, muy sencilla, para que podamos asimilar algunas características que ocurren en una estructura, ¿verdad? En este caso en una trave. Vamos a iniciar, he dividido este pequeño curso, ¿verdad? En 4 pasos. Vamos a ver una viga de ejemplo. Aquí tenemos una viga, un caso real o un caso teórico. Tenemos aquí la representación de la viga, simplemente es representativa, y arriba de esta viga tenemos las diferentes cargas que actúan sobre esta viga o trave. Tenemos 3 tipos de cargas: una carga de 10 kilonewtons por metro, una carga concentrada de 15 kilonewtons y otra carga distribuida de 35 kilonewtons por metro. Cabe hacer mención que esta carga de 35 kilonewtons por metro está siendo ejercida en una longitud de la trave de 8 metros en total, y la primera carga de 10 kilonewtons por metro está siendo ejercida o aplicada en una longitud de 1.5 metros. También tenemos un área o una longitud en donde no tenemos nada de cargas. Bien, tenemos también 2 reacciones o 2 apoyos. Así también tenemos 2 apoyos R1 y R2 que van a sostener a esta viga. Tenemos por último las dimensiones parciales que representan las diferentes cargas en esta viga, que es 1.5 metros a la izquierda, posteriormente es 1 metro y finalmente son 6 metros y 2 metros. Tenemos los nodos: nodo A donde inicia la viga, nodo E donde termina la viga, nodos intermedios como el nodo B donde se aplica la reacción en 1, el primer apoyo, el nodo C donde está aplicada la carga de 15 kilonewtons, y finalmente tenemos el nodo D donde está el apoyo número 2, el apoyo de la derecha, reacción en 2, ¿ok? Entonces este es nuestro esquema general. ¿Cómo resolver el cálculo de las reacciones R1 y R2? Primero lo que tenemos que realizar es idealizar esta estructura. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Este esquema gráfico es igual a este otro esquema, prácticamente es lo mismo, con algunos colores solamente para diferenciar ciertos elementos. Las reacciones 1 y 2 las hemos colocado con una flechita indicando hacia arriba, las cargas con una flechita indicando hacia abajo. Obviamente las cargas concentradas solamente tenemos una, donde se aplica sobre la trave, que es en el nodo C. Asimismo tenemos estas 2 cargas que ya habíamos comentado, cargas uniformemente distribuidas. Las he clasificado en W1 sub 1 igual a 10 kilonewtons por metro, y la segunda en W sub 2 igual a 35 kilonewtons por metro. Entonces ya tenemos los elementos, tenemos los mismos nodos y las mismas dimensiones: 1.5, 1 metro, después 6 metros y terminamos con 2. El primer tramo y el último tramo están en voladizo, o sea, están volando. En cantilever también tiene ese nombre, cantilever o voladizo. Y al centro la separación entre R1 y R2 es de 6 metros. Bueno, ya tenemos estas 3 cargas. Nuestro primer paso fue identificar los elementos de una trave, de una viga, y determinar los tipos de carga: 2 cargas distribuidas, una carga concentrada, 2 reacciones. Pasamos ahora al paso número 2. En el paso número 2
he establecido lo siguiente para un aprendizaje eficaz. Tenemos varias ecuaciones de equilibrio. Aquí vamos a utilizar solamente dos: suma de fuerzas en y suma de momentos. Entiéndase como momentos los giros y entiéndase como fuerzas en todas las fuerzas verticales. Para no confundir estas dos fórmulas, vamos a explicar los signos de cada una de estas. Para la suma de fuerzas verticales o fuerzas en tenemos aquí las cargas de nuestra estructura. Como vemos, tenemos P1, W1 y W2. Aquí las tenemos. Todas las cargas que tienen una dirección por gravedad, como son las cargas concentradas y las cargas concentradas y las cargas distribuidas, todas estas van a tener un signo negativo cuando apliquemos la suma de fuerzas en y las reacciones tienen una dirección hacia arriba, por lo tanto sus signos van a ser positivos. Esto es para el caso de utilizar esta ecuación de equilibrio que nos dice que la suma de fuerzas en debe ser igual a 0. En el caso de ocupar la fórmula de equilibrio de suma de momentos, aquí lo que vamos a explicar es los sentidos. Habíamos comentado que momentos son giros, ¿no? Cuando una viga ejerce una fuerza a un determinado punto, va a tender a girar. Entonces, hay dos signos, uno positivo y otro negativo, dependiendo cómo sea el giro. Si el giro es en el sentido igual a las manecillas del reloj, lo podemos ver que va siempre de izquierda a derecha. El signo sería negativo. Y cuando el giro es en sentido contrario a las manecillas del reloj, a la inversa, el signo es positivo. ¿Ok? El signo es positivo. Entonces, definiendo estos signos, tanto para suma de fuerzas en y suma de momentos, ya podemos empezar a analizar y hacer nuestros primeros cálculos. Vamos al paso número 3. Vamos aquí a verificar que aquí tenemos algunos datos. Vamos a cambiarle de color para que se pueda visualizar. Aquí tenemos un color que me ha cambiado el sistema. Vamos a cambiar el fondo de la pantalla de AutoCAD a white para poderlos visualizar. Bien. Paso número 3. Para el cálculo de reacciones, convertimos nuestras cargas. ¿Vale? Teníamos dos cargas distribuidas. Las he puesto con un color muy tenue. La de 10 kilonewtons sobre 1.5 metros y la de 35 kilonewtons sobre 8 metros. Estas cargas distribuidas las he convertido a su equivalente en cargas concentradas, de tal manera que para la carga distribuida de la izquierda la hemos convertido a su equivalente en carga concentrada. En este caso sería de 15 kilonewtons. ¿Por qué 15? Porque la carga distribuida tiene un valor de 10 kilonewtons por cada metro, pero como está aplicada en 1.5 metros, se multiplican los 10 kilonewtons por 1.5 metros y nos va a dar una carga total o carga concentrada de 15 kilonewtons. ¿Y cuál es la ubicación de su aplicación? La mitad
de la longitud en donde esté aplicada. En este caso sería la mitad de 1.5 metros, es decir, a 0.75 a la izquierda o a 0.75 a la derecha, como aquí lo vemos con esta medida o este valor. Una vez que ya la convertimos a carga concentrada, vamos a hacer lo mismo para la segunda carga uniformemente distribuida, que es esta. Convertimos a su equivalente en carga concentrada de la siguiente manera. Multiplicamos los 35 kilonewtons por cada metro por los 8 metros donde está aplicada, 6 en un tramo y 2 metros en el otro, como lo podemos observar, y nos da un valor de 280 kilonewtons por metro. Entonces, los 35 kilonewtons por metro cuadrado multiplicado por 8 es igual a 280 kilonewtons carga concentrada. ¿Y dónde se va a colocar la fuerza? Exactamente a la mitad de la longitud de la carga distribuida. En este caso, como miden 8 metros, la mitad de 8 son 4. De donde empieza la segunda carga distribuida al centro son 4 y del centro o de la mitad hacia el otro extremo son 4 para que nos den los 8 metros. Entonces, ya teniendo 3 cargas concentradas, vamos a continuar. Dejamos las reacciones 1 y 2 y para hacer nuestro cálculo lo tenemos que hacer en base a los nodos B o D. B o D. Bien. Tenemos que ocupar, para encontrar una de estas dos reacciones, cualquiera que sea, la fórmula que indica suma de momentos. ¿Okay? Y para calcular la suma de momentos tenemos que hacerlo en alguno de estos dos nodos donde está aplicado alguna de las reacciones, ya sea en el nodo B o en el nodo D. Si lo hacemos para el nodo B, tenemos que realizar la operación fuerza por distancia. ¿Cuántas fuerzas tenemos ahora? Resultantes tenemos 3. PA, P1 y PB. Para la primera fuerza, podemos observar que está a la izquierda del nodo B. Entonces la distancia que hay es de 0.75. La segunda fuerza de 15 kilonewtons, P1, con relación o con respecto al nodo B, tenemos que tiene una distancia de 1 metro. La tercera fuerza, que es de 280 kilonewtons, con respecto al nodo B, o sea, estas tres fuerzas todas son con respecto al nodo B, es de 5 metros. ¿Okay? Ahora, si vamos a calcular el nodo D, haciendo suma de momentos en el nodo D, tenemos que determinar la distancia de cada una de estas fuerzas hacia el nodo D. Así tenemos que para la primera fuerza PA igual a 15 kilonewtons, tiene una distancia con respecto al nodo D de 7.75 metros. La segunda fuerza P1, que es igual a 15 kilonewtons, que está aplicada en el nodo C, tiene una distancia con respecto al nodo D de 6 metros. Aquí está. Y finalmente la tercera fuerza PB, que tiene una fuerza o un valor de 280 kilonewtons con respecto al nodo D, tiene una distancia de 2 metros. Esas son las tres fuerzas y ya tenemos los parámetros, las distancias, tanto del nodo B para cada una de las fuerzas y del nodo D también para cada una de las fuerzas. Recordando la distancia que hay entre las reacciones, reacción 1 y reacción 2 es de 7 metros, 6 metros y 1 metro, como lo podemos observar. Bien, seguimos con el paso número 3. Para encontrar el valor de reacciones usamos suma de momentos en B o en D, cualquiera de las dos. Vamos a empezar a hacer
las ecuaciones seleccionando el nodo B, que es suma de momentos en B igual a 0. Vamos a hacer la sumatoria, por eso le indicamos aquí la separación de cada paréntesis lleva el signo de suma, porque es una sumatoria, como lo indica el signo. Y los valores adentro del paréntesis van a variar dependiendo dónde se encuentre la carga. Decíamos, para la primera carga, con respecto al nodo B, va a ejercer una fuerza vertical hacia abajo y va a tender a girar el nodo B en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Otra vez, la fuerza PA igual a 15 kilonewtons que se ejerce sobre la trave, sobre la viga, con respecto al nodo B, va a tender a girar alrededor del nodo B por la fuerza de la gravedad hacia abajo y va a tender a hacer un giro contrario a las manecillas del reloj. Entonces, cuando tenemos un signo que es contrario a las manecillas del reloj, como en este caso, contrario, el signo es positivo, ¿ok? Ya encontramos la primera. Vamos con la segunda. Esta fuerza que está a la derecha del apoyo B. Si ejercemos la fuerza hacia abajo con respecto al nodo B, va a tender ahora a hacer el giro a la inversa, en el sentido de las manecillas del reloj, con respecto al nodo B. Por lo tanto, viendo la ley de signos, en el sentido de las manecillas del reloj, va a tener un signo negativo. Entonces, determinando esos signos, ahora podemos establecer aquí para la primera fuerza. Son 15 kilonewtons por la distancia por 0.75 más menos 15, ¿por qué? Porque acuérdense que gira en el sentido de las manecillas del reloj y su signo es negativo. Por eso aquí tiene dentro del paréntesis menos 15 por distancia. ¿Cuánto es la distancia de la fuerza P1 hacia B? Pues aquí tenemos que es 1 metro. Por eso lo indicamos aquí con 1. Más esta otra fuerza que está a la derecha también va a tender a girar al nodo B en el sentido de las manecillas del reloj. Por lo tanto, su signo es negativo. El valor es de 280. Sería menos 280 por 5. ¿Por qué por 5? Porque es la distancia donde está aplicada la fuerza PB, donde indica la flechita, hacia el nodo B. Entonces tenemos 5 metros. Después colocamos la última fuerza que es más reacción en 2. Ahora con la reacción en 2, como va hacia arriba, aquí sucede algo curioso. La fuerza R2 con respecto al nodo B va a tender ahora a hacer el giro hacia arriba en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Todo es con respecto al nodo B, que es el que estamos analizando. Entonces su signo sería positivo. Entonces tenemos más reacción en 2 por la longitud hacia reacción en 1, porque es el nodo B. Entonces tenemos que son 7 metros. Resolviendo operaciones, aquí está. Resolviendo operaciones, 15 por 0.75 nos dan 11.25. Menos 15 por 1, menos 15. Menos 280 por 5, menos 1400. Y R2 por 7, todo esto igual a 0. Para igualar de acuerdo a la fórmula de momentos. Vamos simplificando y resolviendo operaciones. Y llegamos a este resultado. Como este tiene un signo negativo, pasándolo al lado de la derecha, cambia a positivo. Por eso aquí lo colocamos con signo ya positivo, 1403.75. Despejando R2, este 7 que está multiplicando pasa dividiendo. 1403.75 entre 7 nos da un valor de reacción en 2 igual a 200.5357. Ya encontramos este valor, R2. Hacemos lo mismo para
el nodo D, suma de momentos en D. ¿A qué va a ser igual? A 15 por 7.75. Aquí tengo los valores. 15 porque es el peso y la distancia son 7.75. Y es positivo porque gira en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Las otras dos fuerzas también van a tener signo negativo porque se encuentran a la izquierda del nodo D. Entonces la segunda fuerza es 15 por 6 metros, que es la distancia del nodo C al nodo D, donde se aplica la fuerza hacia el nodo en cuestión. Entonces son 6 metros. Y finalmente esta fuerza de PB, que es de 280, también con signo positivo, por la distancia hacia el nodo D, son 2 metros. Y finalmente con la reacción en 1, la última fuerza con respecto al nodo D tiende ahora a girar en el sentido de las manecillas del reloj. Por lo tanto su signo será negativo. Reacción en 1 por su distancia, que son 7 metros, es negativo, y las de arriba son positivas. Resolvemos. 15 por 7.75 más 15 por 6 metros más 280 por 2 metros más, y entre paréntesis la reacción en 1 que habíamos comentado, que es signo negativo, que sería menos reacción en 1 por la distancia por 7, todo esto es igual a 0. Resolviendo operaciones y cambiando de posición, reacción en 2 por 7, que estaba con signo negativo, pasándolo a la derecha, ya pasa con signo positivo. Reacción sub 2 por 7 es igual a 766.25, que es la sumatoria de los números con flecha rojita, o sea, las cargas, suma de las cargas. Entonces despejamos, reacción en 2 es igual a 109.4643. Entonces ya encontramos reacción en 2. Pero bueno, aquí hay un error, ¿no? De hecho no es reacción en 2, esta es reacción en 1. Entonces aquí le cambiamos el valor a 1. 1 para corregir este dato es reacción en 1, ¿ok? Y lo arreglamos. Ahí está, reacción en 1, falta este último. Ya tenemos el valor de 109.4643. R1, ¿ok? Anteriormente habíamos obtenido la reacción en 2. Ya tenemos estas dos reacciones. Este es el paso 3. Finalmente vamos al paso 4. Vamos a comprobando con suma de fuerzas en Y. Acuérdense que los signos de suma de fuerzas en Y, como lo establecimos en el paso número 2, todas las cargas son negativas y todas las reacciones son positivas. Entonces hacemos suma de fuerzas, la reacción en 1 más la reacción en 2 más W1 más P1 más W2, esto es igual a 0. Para la primera tenemos reacción en 1 109, los resultados ya obtenidos, más 200 de la reacción en 2, más menos, acuérdense que estas tres cargas son negativas, menos 10 por 1.5, más menos 15 y más menos 35 por 8. Todo esto es igual a 0. Sustituimos valores, realizamos operaciones y tenemos estas medidas parciales. 109.4643 más 200.5357 menos 15 menos 280 igual a 0. Realizamos las operaciones y tenemos que 0 es igual a 0. De esta manera hemos comprobado que la suma de fuerzas en Y es igual a 0. 0 es igual a 0. Este sería nuestro paso último, nuestro paso 4. Y de esta manera estaremos comprobando
nuestras operaciones anteriormente realizadas. De esta manera hemos encontrado las reacciones, reacción en 2 y reacción en 1. Ahí está. Esas son las reacciones. Para la próxima clase, la próxima asesoría, estaremos determinando los diagramas de fuerzas cortantes y los diagramas de momentos flexionantes. Hasta aquí esta pequeña explicación, esperando que les haya servido o que les sirva para sus futuros cálculos estructurales. Muchas gracias.